Cordial saludo. Bienvenidos jóvenes a esta continuación de los costos eh, en lo que corresponde a los costos indirectos de fabricación o CIF, CIF. Recuerden que ya tuvimos la ocasión de ver el material directo y la mano de obra directa. Ahora, entonces, continuaremos con lo que tiene que ver con los costos indirectos, donde diremos que ellos eh, estarán enfocados en lo que es en el consumo de la energía en el producto que se está realizando y en la depreciación de las máquinas que estamos utilizando para fabricarlo. Podríamos decir que los CIF en estos dos contextos, en el de la energía eléctrica que se va a utilizar y en la depreciación del bien que se está utilizando, quizás son los dos elementos más complicados a la hora de calcularlos. Cada empresa es autónoma en la forma de realizarlo, pero es realizable para todo tipo de empresa. Una empresa de confecciones, una empresa de muebles, una panadería, todo tipo de empresa, desde que maneje maquinaria, desde que tenga máquinas que le permitan realizar los productos que vende. Entonces, diremos que corresponden los CIF a todos aquellos pagos o valores que por elementos o hechos que tienen relación con el producto que se está fabricando, pero que no lo alcanzamos a percibir, no es fácilmente perceptible, ya lo vimos en la definición, pero que están allí. Yo en una prenda de vestir, yo no alcanzo a ver la energía, pero sé que necesita energía. Entonces, diremos, al igual, empecemos por lo que es la depreciación. Y digamos que la depreciación nace o surge en esa maquinaria que tengo que utilizar. Yo sé que para fabricar ese producto que vendo necesito o utilizo una máquina o n número de máquinas. Entonces, ese valor en el cual se desgasta esa máquina, yo tengo que llevarlo al bien, porque si no le pierdo dinero, le pierdo utilidad al venderlo. Ese valor de esa máquina, yo tengo que trasladarle a cada unidad de producto que venga, que venda un pedacito. Entonces, digamos que en qué se representa. Miremos, comencemos por una definición y digamos que la depreciación corresponde al valor que representa el desgaste que se va presentando en estos bienes a medida que se está trabajando. Entonces, compramos una máquina, esa máquina valió 10 millones de pesos, la colocamos en la planta a producir y desde el instante en que comenzamos a sacar la primera unidad de producto, ya hay que llevarle un pedacitico del desgaste de esa máquina, de ese producto, para que sea más real el valor con que lo vamos a vender. Entonces, ese desgaste hay que llevárselo a ese primer producto y a todos los que salgan de ahí en adelante. Hay que llevarles un pedacito. Sería como decir, coger la torta y repartirla entre todos. Acá sería coger el valor del bien y repartirla entre todas las unidades que fabrique. Entonces, ¿entre qué bienes? Pueden ser vehículos, pueden ser muebles y enseres, escritorios, estanterías, sillas, ¿cierto?
y también maquinarias. Claro, si tenemos una bodega, también hay que coger esa bodega y depreciarla, sacar el pedacito de lo que cuesta la bodega en determinado tiempo. Entonces, porque todos sabemos que todos los equipos, los vehículos, la maquinaria, los muebles, los enseres, las estanterías, los escritorios, se desgastan por el simple hecho de estar ahí en la empresa trabajando. Entonces, hay que trasladarle un poquitico de ellos a la producción. ¿Para qué? Para que cada bien que fabriquemos lo contenga y podamos decir que tiene un costo real. Entonces, diremos que para poder medirlos no existe una fórmula mágica que diga, ah, ese bien valió tanto, entonces, exacto, va a ser tal valor. No, pero sí existen normas desde el Estado, desde lo tributario, desde lo impositivo, desde lo fiscal, que establece cuánto se le debe reconocer por depreciación a un bien. Entonces, nos remitimos a un concepto que se llama vida útil. La vida útil, diremos que para depreciar o saber cuál es el valor que debemos llevarle al producto que estamos fabricando, por efectos de ese desgaste, necesitamos conocer su vida útil. Por lo tanto, la vida útil es cuánto va a durar ese bien, cuánto de acuerdo a la norma dura ese bien. Y diremos que la vida útil entonces es cuánto tiempo ese bien nos va a prestar un servicio produciendo. Claro, entonces va a durar 10 años. En esos 10 años, pues no sabemos cuántas unidades vamos a producir, pero ya sabemos que son 10 años. Y esos 10 años lo podemos transformar en días, en meses, en horas, en minutos o en segundos, dependiendo lo que yo me demore utilizando la máquina. Si un bien vale 12 millones de pesos y yo lo deprecio en un año, en 10 años, quiere decir que por cada año depreciaré 1.200.000 pesos. Y a su vez, eh, ese millón de pesos, si lo deprecio en 12 meses, entonces me da un valor, me da 80 y me da un determinado valor. Y si cojo ese valor y lo divido, ya me va a dar por horas. Y así sucesivamente, por minutos, por segundos. Entonces, digamos que la norma establece que cada tipo de bien va a tener una duración según el Estado. Y dice que, por ejemplo, para los vehículos, la vida útil van a ser 10 años. O sea, que para los vehículos, para las maquinarias y para los muebles y enseres, o sea, los escritorios y estanterías, va a durar 10 años. Todos sabemos que 10 años, si lo multiplicamos por 12 meses, son 120. Y si esos 120 meses lo multiplicamos por 30 días mes, me va a dar 3.600 días. O sea que ellos se deprecian en 120 meses o en 3.600 días. Claro, si yo necesito saber cuánto vale la depreciación de una hora, cojo el valor que me dé de ese día y lo divido entre 8 horas. Y si quiero saber cuánto me da el valor de un minuto, pues ese valor de la hora lo divido entre 60 minutos. Y así sucesivamente con los segundos. Y dice también que los equipos de computación, todos sabemos muy bien que los equipos de computación al cabo de un año o 2 años ya están casi que obsoletos. Pero la norma dice que 5 años, o sea, en 5 años, o sea, 60 meses, perderá todo su valor, lo cual son 1.800 días. Y el más extenso, pues son las construcciones y edificaciones, o sea, las bodegas, las oficinas que tengamos, que ellas se deprecian en 45 años, o sea, en 540 meses, o lo que equivale en 16.200 días.
en 16.200 días. Y resulta que, bueno, pues ya sabemos, lo vamos a depreciar o su vida útil es 10 años. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular eso? Entonces, una de las fórmulas es la siguiente. ¿Cómo calcular una depreciación? Primero, debemos conocer el coste de la maquinaria. Sí, nosotros sabemos que esa máquina, ese vehículo, ese mueble, cualquier tipo de bien va a valer, va a tener un precio determinado. Yo aquí tengo un ejemplo de una máquina que vale 25 millones. Pero decimos, en segundo término, ¿cuál es el tiempo que se establece de vida útil? Dijimos en la presentación anterior que el, la vida útil del bien de una máquina son 10 años, o sea, 120, 120 meses, 120 meses, ¿sí? 120 meses, lo que significa que cogeríamos aplicando la fórmula, tercero, aplicándole esta fórmula de depreciación, aplicándole la fórmula de depreciación donde decimos que se coge el valor del bien y se divide entre la vida útil, depreciación, la vida útil del bien, entonces diremos, la depreciación mensual equivale a 25 millones dividido 120 meses. Disculparán la corrección acá, 120 meses viene a dar una depreciación mensual de 208.333 pesos cada mes. O sea que si yo voy a calcular el costo de un bien, de un producto que estoy realizando, le debo llevar esos 208.000 pesos a la cantidad de bienes que fabriqué ese mes. Si en ese mes fabrico 208 unidades, quiere decir que a cada una le colocaré 1.000 pesos, ¿cierto? Si yo voy a fabricar, si yo alcanzo a fabricar eh, 3.000 unidades, entonces yo diré que valiéndome 208.333, lo tengo que dividir entre las 3.000 unidades que esté fabricando, ¿cierto? O sea que me daría 69 pesos con 44 centavos para cada unidad. Pero miremoslo ahora desde la depreciación de un día. Volvemos a decir, la depreciación de un día equivale al valor del bien. El valor del bien, y entonces decimos que son 25 millones. Esos 25 millones dividido la vida útil entonces vienen a ser 3.600 días. Recordemos, 120 meses son 3.600 días. Entonces, la depreciación de cada día sería 208.333 dividido 30 días. Hagamos el cálculo también para que miremos, diremos también que podemos realizarlo de esta siguiente manera también. Podremos realizarlo de esta siguiente manera también. Miren, si yo digo que tengo 208.333 por mes y lo divido entre 30 días, ¿sí? ¿Me viene a dar cuánto? Me viene a dar 6.944 pesos. 6.944, mírenlo acá. 6.944, ¿sí? Que es lo mismo que decir
que los 25 millones dividido 3.600 días. Si lo comparto desde la depreciación mensual, será dividido entre 30 días. Pero si lo hago por todo el tiempo, los 10 años, son 3.600 días, que me viene a dar 6.944. Así es que se calcula la depreciación de un bien, simplemente cogiendo el valor total del bien dividido el tiempo en que se va a depreciar. Pero no solo tenemos la depreciación, tenemos también el concepto del consumo de la energía eléctrica. La energía eléctrica, todos sabemos que le tenemos que dar o transformar mediante el uso de máquinas que consumen energía. Pero el control de la energía es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque existen mil formas de hacerlo, pero ¿cuál de todas es la mejor? No, no es la mejor, es la que más o cuál es la dinámica que utiliza la empresa. Yo les voy a proponer en este momento una de tantas. Todas las máquinas que posee la empresa tienen una laminita donde viene el consumo de kilowatts por hora. El kilowatt por hora. Entonces, pero primero definamos. El consumo de la energía viene desde la maquinaria y los equipos que se van a consumir, que se van a utilizar y que consumen energía en la producción, ¿sí? Y esa energía entonces se mide en kilowatts. Cada maquinita va a tener su laminita donde está el consumo. Y por lo tanto, yo necesito saber cuánto me vale el kilowatt hora y adicional cuántos kilowatts me voy a gastar en un producto. Posiblemente me gaste menos de un kilowatt. O yo puedo decir tranquilamente, yo me gasto, en una hora me gasto un kilowatt. Entonces, el valor que me dé en esa hora, pues para saber cuánto me gasto en un segundo, simplemente sería dividir entre 60. Miremos a ver cómo sería la forma fácil de aplicar. Entonces dice que para calcular ese consumo de energía en una máquina, para aplicar en un producto conlleva el siguiente proceso. Primero, debemos identificar el consumo por hora de la máquina. ¿Cuánto se consume una máquina en una hora? Sí, recuerden, la máquina trae la laminita donde dice cuánto se consume de kilowatts en una hora. Entonces, para el caso, estamos planteando un ejercicio donde una máquina, el consumo de kilowatts en una hora son 2 kilowatts en una hora. Listo. Entonces, segundo, se identifica el valor de la energía por cada kilowatt en una hora. Entonces, yo estoy diciendo que el kilowatt de consumo por hora es 365 pesos. O sea, un kilowatt vale 365 pesos. ¿Sí? Un kilowatt vale 365 pesos por hora. Listo. Pero resulta que esta máquina se consume 2 kilowatts en una hora. Entonces, quiere decir que esa máquina, si un kilowatt vale 365 pesos, entonces 2 kilowatts que se está consumiendo, ¿cuánto será? O sea que en una hora, el valor de consumo en una hora es de 730 pesos. Ah, bueno, pero entonces yo ya sé que vale 730 pesos la hora. Sé que se consume 2 kilowatts y como cada kilowatt vale 365 pesos, quiere decir que en una hora que se gasta 2 kilowatts, se está consumiendo 730 pesos. O sea que si yo me demoro una hora para fabricar un producto, se está consumiendo en energía 730 pesos. Si me demorase media hora fabricando ese producto, ¿cuánto sería?
serían 365 pesos. Y así, y así iríamos dividiendo. Pero entonces sigamos con este ejemplo y decimos, si en una hora se consume 730 pesos, entonces una hora tiene 60 minutos. Entonces lo que quiere decir que el consumo por minuto simplemente sería coger los 730 pesos que valen y dividirlo entre 60 minutos, lo que me va a dar 12 pesos. 12 pesos con 16 centavos. O sea que si yo me demoro un minuto, si yo me demoro un minuto fabricando una unidad, le tengo que llevar 12 pesos con 16 centavos a ese producto. Ah, pero es que ahora hagámoslo con segundos. Si en un minuto vale 12.16 pesos, entonces en 60 segundos, ¿cuánto vale? En 60 segundos yo tendría que llevarle a la máquina 20 centavos, 20 centavos de peso. Bueno, jóvenes, hasta aquí la explicación. El siguiente video haremos la aplicación mediante la hoja de Excel para que ustedes lo puedan aplicar en su producto. Agradeciéndoles la atención. Espero que hayan comprendido. Eh, Posiblemente les toque repetirlo para que lo apropien bien. En todo caso, creo que está sencillo, creo que es de cuidado eh, y espero que les vaya muy bien. Muchas gracias por su atención.